Hola a todos, espero que estén muy bien. Nos encontramos en una nueva clase de práctica docente 1. La intención de este video es poder recordar algunas de las ideas que hemos trabajado en clase en torno a lo que son las microclases y a la preparación de los proyectos para poder dar esas microclases. Y se los dejamos como apoyo en el caso de que necesiten volver sobre estas ideas, sobre todo en el momento de preparar sus proyectos. Las microclases son una herramienta valiosa dentro de la formación docente, ya que nos permiten ponernos en situación de enseñantes. Entonces se convierten en espacios de reflexión sobre la práctica. Es decir, que al ponernos en esa situación de enseñantes, nos van a poder permitir reflexionar sobre el proceso de la enseñanza misma y también todo lo que tuvimos en cuenta para poder enseñar. Son herramientas que nos permiten poner en acto una propuesta de enseñanza, lo cual nos muestra que la actividad docente no es una actividad improvisada, sino que es algo que uno debe pensar de antemano, porque tiene que definir objetivos de lo que se quiere lograr con esa propuesta de enseñanza, porque tiene que seleccionar ciertos contenidos para poder enseñar y también cómo se va a enseñar y cómo se va a evaluar ese contenido. Entonces, la microclase ya nos va poniendo en esa sintonía de que debemos pensar una clase antes de llevarla a cabo. Entonces, las microclases suponen el análisis previo de la situación donde nosotros vamos a enseñar, es decir, tenemos que conocer al grupo, tenemos que tener en cuenta el contenido, decíamos, ¿no? Y de cómo lo vamos a enseñar, los objetivos que vamos a perseguir, y eso lo vamos a plasmar en un determinado proyecto. O sea que esto es el proceso previo a todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de una propuesta de enseñanza. Entonces, en ese momento previo, nosotros incluimos la escritura de la propuesta de enseñanza. Y también la microclase supone el análisis posterior, es decir, después que llevamos adelante nuestra clase, para poder evaluar lo que hicimos. No solamente la evaluación del contenido, es decir, si enseñamos o no bien ese contenido, sino también evaluar nuestro rol de docente-enseñante. Es decir, cuáles fueron nuestras fortalezas, nuestras debilidades en la clase, aquello que debemos seguir trabajando porque creemos que es un punto débil para nosotros. También podemos incluir en esa evaluación, en esa autoevaluación, también podemos incluir la coevaluación, o sea que nuestros compañeros nos cuenten qué es lo que vieron de nuestra clase. Entonces nos permite poder reflexionar de manera completa sobre ese acto de enseñanza para poder mejorarlo. Entonces, estas microclases que nosotros vamos a pensar para nuestros compañeros simplifican en cierto sentido el proceso de enseñanza. ¿Por qué decimos que simplifican el proceso de enseñanza? Porque no nos vamos a poner en situación ya con estudiantes de secundario, con adolescentes, sino que vamos a desarrollar las clases o las microclases con nuestros compañeros. Entonces, en ese sentido, digamos, es que simplifica el proceso de enseñanza. Aparte les vamos a dar un tiempo acotado, pero nos permiten ponernos en contacto con esa experiencia, con ese acto de enseñar, que implica mucho. Por ejemplo, ponernos en contacto con lo que tiene que ver con el tiempo. El manejo del tiempo en un acto de enseñanza, en una propuesta de enseñanza, o sea, en llevar a cabo una propuesta de enseñanza, es muy difícil. ¿Por qué? Porque puede ser que nos salga muy bien la propuesta, incluso en el tiempo que tenemos destinado para la propuesta nos salga muy bien, o puede ser que no nos alcance el tiempo y tenemos que resolverlo sobre la marcha, o que nos sobre el tiempo y también tenemos que resolver sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, siempre es importante
en una propuesta de enseñanza tener también una actividad extra en el caso de que nos sobre tiempo. Y también la propuesta de enseñanza, o sea, el acto de enseñar nos va a poner en situación de que a veces las cosas no salen como nosotros pensamos. Y bueno, tenemos que resolverlas en el momento. Entonces, por eso es que les proponemos nosotros trabajar con microclases, porque nos permiten ponernos en el rol docente, pero desde el rol de la enseñanza. Para llevar adelante esta microclase, nosotros les vamos a pedir que elaboren un proyecto de cómo ustedes piensan llevar adelante esa microclase. O sea que acá estamos pensando en ese momento previo a la realización del acto de enseñanza. Entonces, nosotros le vamos a solicitar que ese proyecto tenga las siguientes partes. En primera instancia, que tenga carátula, ¿sí? O sea, con todos los datos necesarios dentro de una carátula, y por ahí una pista o una idea que les puede resultar útil para poder realizar una carátula es ir de lo general a lo particular, como para no olvidarse ninguno de los elementos de una carátula. Por ejemplo, partir de lo más grande, decir, bueno, la institución, y de ahí empezamos a descender hasta lo que es el ciclo lectivo. O sea que partimos de la institución, tenemos en cuenta después la carrera, ¿sí? Así hasta llegar al ciclo lectivo. ¿Qué más es importante dentro de este proyecto que le vamos a solicitar? La fundamentación. ¿Qué es lo que tenemos que escribir dentro de la fundamentación? Y tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué es importante la propuesta que nosotros vamos a realizar? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto que nosotros queremos enseñar? Ahí tenemos que justificar. Digamos, la fundamentación tiene por objetivo justificar la propuesta de enseñanza. Entonces, bueno, tenemos que decir esto. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, en este caso concreto, ¿por qué es importante esto que nosotros vamos a enseñar para nuestros compañeros? ¿Por qué es importante que lo sepan? ¿Sí? También en la fundamentación se va a justificar la selección de los contenidos, o sea, porque no vamos a trabajar todos los contenidos, sino que va a ser algo acotado, porque tenemos que tener en cuenta que es para poco tiempo, entonces tenemos que seleccionar qué contenido vamos a desarrollar en base al objetivo que nosotros elegimos. Entonces tenemos que justificar esa selección de por qué elegimos ese objetivo y por qué ese contenido que nosotros seleccionamos. Y también la fundamentación tiene que dar los fundamentos teóricos de la propuesta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no es que vamos a desarrollar la teoría acá, sino que, por ejemplo, si nosotros tenemos que enseñar los valores, ¿sí? Los valores es un tema muy amplio e incluso tenemos muchísimos valores. Entonces, acá como tenemos que justificar la selección de los contenidos, vamos a fundamentar también desde la teoría, muy breve les pedimos nosotros, no algo muy extenso, algo breve, donde ustedes digan, por ejemplo, ya que estamos hablando de los valores, decir, bueno, desde qué lugar van a entender los valores, y también decir, bueno, vamos a trabajar sobre tal valor, ¿sí? Entonces van a tener que explicar brevemente qué entienden por ese valor, ¿sí? Entonces, reitero, en esta fundamentación no les pedimos un desarrollo teórico, pero sí que tenga el sustento teórico, pero en una descripción muy breve. Y no nos olvidemos de esto. Esto es lo más importante. ¿Por qué es importante nuestra propuesta para nuestros compañeros? Otro elemento muy importante dentro de los proyectos son los objetivos. ¿Por qué? Porque ellos van a marcar el rumbo de nuestro proyecto o de nuestra propuesta de enseñanza. Los objetivos son lo primero que nosotros tenemos que definir. O sea que antes de preocuparnos, por ejemplo, por las actividades que vamos a realizar, las dinámicas o la metodología que vamos a seguir,
necesitamos definir hacia dónde vamos a ir. Por eso es importante definir el o los objetivos. Los objetivos van a responder a la pregunta del para qué de nuestra propuesta de enseñanza. Entonces, estos objetivos, ¿qué es lo que tienen que expresar? Los aprendizajes que se pretende que los estudiantes alcancen con esta propuesta. O sea, ¿qué quiero que aprendan? ¿Sí? Eso es lo que tengo que expresar a través de los objetivos. Eso tiene que quedar claro. Y estos objetivos tienen que ser expresados de manera clara, tienen que ser precisos, es decir, y concisos. Es decir, no nos tenemos que ir en palabras, sino intentar ser lo más claros posibles utilizando la menor cantidad de palabras, porque nos tienen que dar de manera directa la intencionalidad que nosotros vamos a seguir con el proyecto. ¿Sí? Por eso tienen que ser claros, precisos y concisos. Y también, y esto no es un dato menor, tienen que ser posibles de alcanzar. Es decir, que tienen que ser posibles de alcanzar con el tiempo que nosotros tenemos. No es lo mismo un objetivo pensado para una planificación anual que un objetivo pensado para una microclase como la que nosotros vamos a realizar. Entonces, pensando en nuestra microclase, nosotros, por ejemplo, podemos plantear que nuestra microclase tendrá por objetivo adquirir el hábito, supongamos, de lectura, y ese objetivo vamos a decir que no es posible de alcanzar en una microclase, porque adquirir un hábito, y sobre todo el hábito de lectura, implica muchas cosas, sobre todo el desarrollo en el tiempo. Por lo tanto, en una clase no lo vamos a alcanzar. Sin embargo, podemos, sí, en una clase, poder reconocer o buscar que reconozcan la importancia del hábito de lectura, ¿no? Entonces, ese sí es posible de alcanzar en una microclase, ¿tá? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto, si son posibles o no de alcanzar en el tiempo que nosotros tenemos. Y también decirles que intenten siempre comenzar con un verbo en infinitivo, ¿sí? Bueno, entonces, no nos olvidemos que antes de definir todo lo demás, lo primero que tenemos que definir es el objetivo, porque es lo que nos marca el rumbo de nuestra propuesta de enseñanza. Otro elemento importante dentro de los proyectos es la secuencia didáctica. Así como los objetivos, decíamos, respondemos a la pregunta del qué, o sea, qué es lo que queremos lograr, la secuencia didáctica responde al cómo vamos a hacer para lograr esos objetivos. O sea, qué es lo que vamos a tener en cuenta, qué vamos a hacer. Podemos partir, ¿no es cierto?, de una definición, retomando algunas palabras de Díaz Barriga, que nos dice que la secuencia didáctica es el orden que les damos a los componentes de una propuesta de enseñanza y de aprendizaje en pos de los objetivos propuestos. Por eso les decíamos al inicio, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta son los objetivos que vamos a perseguir, alcanzar con esta propuesta. Es decir, no empezamos por las actividades, sino que empezamos por los objetivos y en base a los objetivos diseñamos todo lo demás. Entonces, en esta parte se hace muy importante volver constantemente a los objetivos para ver si lo que nosotros vamos a proponer en esta secuencia didáctica se orienta o no a la prosecución de ese objetivo. No son pasos fijos que nosotros vamos a seguir dentro de la propuesta. ¿Por qué? Porque en la realidad después eso que nosotros hemos planeado puede variar, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que la propuesta se va a adaptar a la realidad. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el orden que nosotros proponemos responde a una lógica del aprendizaje. O sea, no es algo que nosotros tenemos que cumplir sí o sí, pero sí que responde a una lógica de aprendizaje.
Y es muy importante, antes de pensar esta propuesta didáctica, tener un conocimiento del grupo. No todos los grupos son iguales y no todas las propuestas se van a poder aplicar a todos los grupos, y también al contexto donde se va a aplicar. O sea, no es lo mismo aplicar una propuesta didáctica en el nivel secundario que en el terciario, o en una escuela y otra, o dentro de la misma escuela en dos cursos distintos. Entonces eso lo tenemos que tener muy presente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que escribir dentro de la propuesta de la secuencia didáctica? Y bueno, tenemos que tener en cuenta un inicio, un desarrollo, un cierre, y también tenemos que tener en cuenta el tiempo y los recursos que vamos a utilizar para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Dentro de la secuencia didáctica. En el inicio, el objetivo es que podamos centrar a los estudiantes en la temática, o sea, mostrar la importancia de la temática, es captar la atención, ¿no? Entonces es importante que nosotros en ese momento demos a conocer los objetivos de esta propuesta de enseñanza y utilicemos algo que sirva como disparador. ¿A qué le llamamos disparador dentro de la secuencia didáctica? Aquella motivación inicial. O sea, vamos a partir de un artículo científico, de una entrevista, de una imagen, de una canción, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a utilizar como motivador inicial para comenzar esta clase? ¿Sí? Pueden ser preguntas, puede ser una palabra escrita en el pizarrón, ¿sí? Podemos utilizar distintos tipos de disparadores. Entonces, el objetivo del inicio es poder ponernos en situación y mostrar la relevancia del tema. En el desarrollo, ahí ya nos tenemos que poner en contacto con el contenido, con la información, y vamos a tener que buscar distintos tipos de estrategias, tanto de enseñanza como también de aprendizaje y de retroalimentación. Es decir, ahí vamos a ver si la información nos ponemos en contacto a través de la lectura de algún texto, si vamos a profundizar, si vamos a hacer algún tipo de consignas que nos permitan explorar esos textos, o dependiendo, digamos, del formato que utilicemos para poder transmitir esa información o esos contenidos, dando lugar a los aprendizajes que nosotros queremos lograr, ¿no? Y a la retroalimentación. La retroalimentación es generar el ida y vuelta dentro de esta propuesta de enseñanza y aprendizaje. Y por último, tenemos que tener en cuenta el cierre de la clase. Presten atención que nosotros estamos hablando del cierre de la clase, no estamos hablando del cierre de la temática. Las temáticas nunca se cierran, ¿sí? Sino que las temáticas siempre están abiertas a que más adelante se puedan profundizar, se puedan continuar, pero sí tenemos que darle un cierre a la clase. En ese cierre de la clase buscamos sistematizar o repasar lo que hemos trabajado, o lo que fuimos trabajando durante la clase, o también buscamos evaluar lo aprendido, que no implica hacer un examen, sino ver qué es lo que se aprendió, qué no se aprendió, qué dudas quedaron, si resultaron o no las actividades propuestas para alcanzar los objetivos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en el cierre de la clase también. Y pensamos en esto, ¿no? Principalmente, si se alcanzaron o no los objetivos de la clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que escribir dentro de la secuencia didáctica? El inicio, el desarrollo, el cierre, el tiempo que nosotros le vamos a destinar a la propuesta, ¿sí? Y los recursos que vamos a utilizar para llevar adelante la secuencia didáctica. Bueno, esperamos que el video les haya servido para consultarlo en la escritura de sus proyectos, y nos vemos la próxima clase.